Gracias. Si todos están de acuerdo, por favor, si nos permiten tanto transmitir como en el Face, como grabar la sesión para el análisis y estudio que vamos a hacer posteriormente, aquí lo van aceptando en su pantalla. Tú nos indicas, Gerardo. Muy buenos días, estamos listos. A todos tengo una cordial bienvenida a todas y a todos por acompañarnos y por participar en esta mesa que hemos denominado mesa permanente de análisis y evaluación sobre los derechos, perdón, sobre las acciones afirmativas de los derechos políticos electorales de personas con discapacidad. Damos el uso de la palabra Perdón, al maestro, se le licenciado, corta un poco. perdón, damos el uso de la palabra al licenciado Ricardo Ortiz Carrión, principal promotor de las acciones afirmativas. Adelante, por favor, licenciado. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles a todas y a todos quienes están el día de hoy presentes aquí en la reunión, así como a todas las personas que nos van a seguir en redes sociales y en el canal de YouTube, que ya tenemos las otras entrevistas, perdón, los otros diálogos. Este es el tercero. Y bien, rápidamente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo una mesa de análisis e investigación sobre las acciones afirmativas. ¿Me escuchan? Porque me entró una llamada. Sí, maestro, se escucha perfecto. Gracias. Eh, Junto con la Red Nacional y Bastón Blanco iniciamos un proceso de investigación sobre eh, litigio estratégico para ver el cómo podíamos realizar acciones afirmativas y poder tener acceso al cargo de personas con discapacidad como titulares en el ejercicio de nuestro derecho a ser votados, por supuesto, como titulares. De allí, pues se hizo todo un trabajo, 2019 a 2023. Logramos que se ganaran juicios en 16 entidades del país. De aquí, pues inicia, solamente es el inicio de una larga carrera donde ahora los institutos electorales locales tienen que materializar esas sentencias con esas indicaciones de cada uno de los tribunales y aún el gobierno federal. Y pues tenemos consultas estrechas, tenemos lineamientos, tenemos diferentes instrumentos que se modificaron e inclusive leyes en algunos estados del país, donde pues se pretende garantizar con lo que ellos hicieron el acceso al cargo, a ser votados y a ocupar el cargo. Consideramos que es un trabajo que si bien ya inició, pues no está terminado. No es como nosotros lo queremos, creemos que todavía no estamos gozando de ese derecho humano, así es que retomamos estas actividades y pues desde el mes pasado estamos trabajando con esta mesa de análisis con el objeto de poder evaluar cómo nos fue, qué hicimos, qué logramos, dónde estuvo mejor, qué nos hace falta para poder trazar una estrategia pues administrativa, social, desde las organizaciones y por supuesto también jurídica nuevamente de litigio estratégico, porque sabemos que el poder pues nunca se reparte lamentablemente en nuestro país por el propio ejercicio de los derechos humanos. Pues es lo que estamos haciendo, así es que muchas gracias a las personas que han aceptado esta participación. Para nosotros es muy importante, nos nutre de manera real porque nos damos cuenta qué es lo que está pasando en cada uno de esos rincones del país. Con esas preguntas a responder que se les mandó, solicitaremos si nos las mandan por escrito y el día de hoy, si nos las pueden compartir pues desde una visión más, armónica, más ligera, que nos hablen de todas estas cosas que vivieron desde esos enfoques. Entonces, pues esperamos sus trabajos por escrito y aquí continuamos entonces con el maestro Gerardo. Muchas gracias. Nos vemos en la despedida. Gracias, licenciado. Pues pasamos ahora a comentarles nada más que son tres importantes participaciones que tendremos esta mañana.
y que tendrán un tiempo máximo de 20 minutos para que puedan exponernos. Antes de ello, daremos lectura a las 7 preguntas detonadoras que previamente ustedes recibieron y de esa manera Disculpa, Gerardo, tengan, te oyes muy cortado. perdón, de esa manera ya ustedes puedan considerar las que ustedes consideren mejor poder responder. Preguntas detonadoras. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que en materia de participación política suelen enfrentar las personas con discapacidad para acceder a cargos de elección popular? 2. ¿Consideras que las acciones afirmativas implementadas para motivar la participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad han tenido un impacto positivo, particularmente para las personas con discapacidad? 3. ¿Existen registros documentales que permitan conocer la experiencia vivida por las personas con discapacidad en los procesos electorales en el contexto de las acciones afirmativas, particularmente al interior de los partidos políticos? 3. 4. Si tuvo conocimiento de suplantaciones, instrumentalización o acuerdos que amenacen la participación política de las personas con discapacidad. 5. ¿Qué opinión tienen sobre la autoadscripción como personas con discapacidad en el contexto de la participación política? 6. ¿Están o no funcionando las acciones afirmativas y en su defecto, qué se debería hacer para fortalecerlas en aras de que se reconozca y se respete a las personas con discapacidad como personas candidatas dignas en igualdad de condiciones con los demás? 7. ¿Tienen algún comentario final que abone a la reflexión para que se tenga en cuenta en el próximo proceso electoral respecto a la participación política de las personas con discapacidad? Con esto, damos a continuación el uso de la palabra a la licenciada Mónica Herrera Villavicencio, diputada federal por el Distrito 07 del Estado de Veracruz. Si es tan amable, diputada, de tomar la palabra. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Adelante, diputada. Bien. Hola, hola. Bueno, pues antes que nada quiero dar las gracias a, a la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, también a Alfonso y por ahí a Germán, y no veo más nombres, pero a todos los que están presentes. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Mónica Herrera Villavicencio, soy diputada federal del Distrito 7 de Veracruz, soy diputada por mayoría relativa, es decir, que me tocó hacer campaña y estoy ejerciendo mi derecho a la elección consecutiva, lo que comúnmente llaman la reelección. Les quiero platicar que consecutivamente ya llevo 2 campañas, cada una de 3 meses, y pues la verdad es que me interesó mucho esta mesa para analizar y evaluar pues las acciones afirmativas en materia electoral a favor de las personas con discapacidad. Sobre la primera pregunta que hacían sobre si hay o cuáles son los obstáculos que encontramos más comunes en materia de participación política y a los que nos enfrentamos las personas con discapacidad, bueno, pues yo primeritito lo que diría sería la falta de cultura de las personas que no tienen
una discapacidad, la falta de sensibilidad e incluso la invisibilidad en la que vivimos, mayormente hablando de este tema político, bueno, pues por los dirigentes políticos, ¿no? Y las autoridades eh, que están dentro de algún partido. Esto sucede, bueno, cuando los partidos políticos piensan o creen que no habemos personas con discapacidad capaces de poder ejercer algún encargo o encabezar algún proyecto. Entonces, pues incluso ignoran que más del 16% de la población de México somos personas con discapacidad y que algunas tenemos una discapacidad de nacimiento, pero hay quienes tienen una discapacidad adquirida y que a pesar de la discapacidad han sabido salir adelante y reingresar incluso o tener algunas otras capacidades o ejercer otras desempeños que anteriormente no hacían, ¿no? Ya vemos personas, yo en mi caso, les puedo platicar sobre mí, bueno, yo tengo una discapacidad de nacimiento, tengo atrofia muscular de tipo Hoffman 2 y pues la verdad es que a pesar de que pudiese ser una limitación, pues el día de hoy, pues lo que les platico, llevamos 2 campañas y todavía tenemos eh, como muchas ganas de seguir en este ámbito, ¿no? Entonces yo creo que lo que pude hacer, el obstáculo más grande, pues es ese como menosprecio que al menos yo puedo percibir de nosotros, porque a pesar de estar hoy dentro de un cargo político, no dejamos de ser, pues, ay, mi Moniquita, ay, mira, es que tiene una discapacidad. No, no, yo creo que culturalmente el hecho de que nos vean como una persona con discapacidad no les permite a veces a quienes toman las decisiones más importantes dentro de los partidos políticos a ver la capacidad que tenemos de poder construir una estructura, operar políticamente, convencer a la gente, al electorado. En fin, yo creo que esa sería la respuesta a esa primera pregunta. No sé si yo voy a contestar de corrido todas o me las van a estar haciendo. Usted de continuo, por favor, diputada. Ok, perfecto. 20 minutos. Ok, perfecto. Después, bueno, si considero que hay acciones afirmativas implementadas para motivar la participación política dentro, bueno, más bien de las personas con discapacidad, sí considero que hay, digo, el ejemplo claro soy yo, que gracias a las acciones afirmativas es que pude en la elección pasada del 2021 adquirir o obtener esta candidatura, ya que el partido que me invita, bueno, pues tenía que cubrir una cuota y esa frase suena muy cruel para quienes, al menos yo que tengo ya 18 años en el ámbito político, a veces duele un poquito saber que no me hubieran tomado en cuenta si no yo tenía o cumplía ciertos requisitos que el partido necesitaba. A pesar de mi trabajo, de mi historial político, de mi activismo social, de todo el trabajo que habíamos realizado políticamente y en el territorio, bueno, pues fue que gracias a que el INE y las acciones afirmativas nos permiten entrar, es que yo pude estar siendo, bueno, pues tuve la oportunidad de ser candidata en la elección pasada y lo mismo fue en esta, pero algo que sí quiero comentar es que a diferencia de la elección pasada, lo que nos ha permitido, al menos en mi caso, las acciones afirmativas, pues es entrar y demostrar que a pesar de tener una discapacidad, bueno, también puedo ser agente de cambio y puedo ser una persona que construye para un movimiento, en el caso del partido que yo represento y en esta elección, bueno, entro por acción afirmativa, pero también soy considerada
por el trabajo político y el trabajo legislativo que he hecho a favor del proyecto que representamos. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir sobre esa pregunta. Y bueno, también nos ha permitido ganarnos la confianza y la aceptación de la gente, porque también era bien complicado que salieras como candidata, al menos yo en mi caso, bueno, pues cuando yo entré en el 2021 era como el asombro de cómo unas personas asombradas y las otras personas pues con tristeza dieron la noticia de que yo fuera candidata porque decían, oye, ¿cómo la van a mandar a hacer campaña? Pobrecita. Y el día de hoy, bueno, a 3 años de mi cargo, de mi encargo que tengo como diputada federal, pues el día de hoy la gente tiene un gran aprecio, admiración, pero sobre todo confianza por el trabajo que yo estoy realizando y lo demostraron en la pasada elección. Después, la pregunta sobre que si existen registros documentales que permitan conocer la experiencia vivida por las personas con discapacidad, no tengo conocimiento de que existan algunos documentos oficiales emitidos por los partidos políticos, pero sí soy testigo de que, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral y algunas universidades, algunas instituciones privadas han realizado estudios sobre la participación política de las personas con discapacidad como candidatos en alguna campaña. Y bueno, hemos participado también para contestar algunas encuestas en algunos foros y en algunas mesas de trabajo, ¿no? Entonces, también lo hemos podido documentar dentro de las plataformas de Facebook o de TikTok o del Instagram o de X, que antes era Twitter, para que también sepan pues cómo es. Digo, nosotros en mi caso, bueno, puedo transmitir lo que hago en el trabajo legislativo, en el trabajo territorial, pero también es importante saber qué hay detrás, cómo se prepara una persona que está dentro de un cargo público o un encargo público, nosotros ya lo llamamos encargo, y que tiene una discapacidad, porque la vida regularmente de una persona que no tiene una discapacidad es totalmente distinta a la que sí la tiene, ¿no? Desde sus funciones básicas como levantarte para ir al trabajo, que te cambien la agenda, depender de las personas, saber con cuánto recurso humano cuentas para poder desarrollar tus actividades políticas, territoriales, legislativas. Y bueno, algo muy importante que nadie menciona es que tú dependes, o al menos en mi caso, yo dependo del 95% de las personas que me atienden. Y si una de las personas que me atienden no está bien, pues ya no puedo desempeñar mis funciones como debieran de ser. Entonces, son temas que pocas personas mencionan y que son de vital importancia. Después, en la siguiente pregunta, donde si tuve conocimiento de suplantaciones o acuerdos que amenacen la participación de las personas con discapacidad, desconozco, no tengo conocimiento de alguna instrumentación o acuerdo que hayan amenazado alguna participación política de alguna persona con discapacidad, pero sí tengo casos de candidatos que se autoasumieron como personas con discapacidad cuando realmente no presentaban, o incluso casos de personas que entraron, pues igual no sé si suplantando o teniendo una discapacidad no tan severa, que yo sí puedo decir que pues conviví con esas personas en el Congreso y que realmente jamás vi ni que tuvieran ningún problema de discapacidad, pero tampoco que se sumaran a la causa. Eso es algo muy importante porque el día de hoy pueden entrar personas con discapacidad no visible y es aceptable, pero al menos creo que si entras por una acción afirmativa, representas una parte de la población, pues al menos tienes la obligación y la responsabilidad de sumarte a la causa. Y eso, bueno, sí tengo conocimiento de algunas personas que entraron así en la legislatura pasada, fueron compañeros
míos y que la verdad es que nunca los vi involucrados con el tema de la discapacidad, absolutamente para nada. Y también he sabido de compañeras y compañeros muy valiosos que que han estado dentro de estos encargos, diputaciones locales, por ejemplo, diputaciones federales incluso, y que los han hecho a un lado por personas que no tienen, lo mismo les repito, ¿no? Alguna discapacidad severa y que hasta el día de hoy, después de un mes de esta legislatura, pues tampoco se involucran tanto. En mi caso, a razón de esto, como diputada, promoví un punto de acuerdo para exhortar al INE y a los organismos locales de los estados para que se fortalecieran los mecanismos de revisión y asegurar que las personas con discapacidad que quieren acceder a un cargo público, bueno, realmente lo fueran. Después, sobre qué opinión tengo sobre la autoadscripción como personas con discapacidad en el contexto de participación política, considero que es una mala práctica, es deshonesta y debería de castigarse por la ley, porque atenta con el derecho que tenemos las personas con discapacidad de poder representarnos políticamente y participar en la vida pública de nuestra comunidad, nuestro país, al derecho de ser votados y también votar. Incluso el derecho a votar, como lo he mencionado en algunos foros, que es bien complicado que las personas con discapacidad tengamos acceso a la vida pública del país y podamos ejercer algún cargo si como ciudadanos al ejercer nuestro derecho a votar muchas veces no lo podemos hacer. Las casillas son totalmente inaccesibles, no contamos con los recursos necesarios para acudir a votar, la infraestructura, no podemos ejercer nuestro libre derecho a la movilidad o a la movilidad universal. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poder hacer una campaña si muchas veces ni siquiera podemos acudir a un centro de salud a una revisión o a tener por lo menos nuestro certificado de discapacidad? Entonces, pues es muy complicado. Después, en la pregunta sobre si están funcionando las acciones afirmativas y qué se debería hacer para fortalecerlas y para que se respeten a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, yo considero que sí están funcionando y que su avance, aunque parezca un poco lento, ha sido eficaz. Yo me considero un acierto. A lo mejor van a decir, ah, la diputada, mira qué modesta, pero créanme que estamos haciendo una labor que a lo mejor no muchos ven, que yo sé que hay una deuda histórica con las personas con discapacidad, lo sé porque lo vivo, pero créanme que el buen juez por su casa empieza. Y lo primero que estamos haciendo, al menos en mi caso, en el Congreso de la Unión, es sensibilizar. No podemos cambiar la cultura de nuestro país si no tenemos la sensibilización de las personas que no tienen una discapacidad, porque lamentablemente nadie hace nada por discapacidad hasta que no lo vive, hasta que no lo siente, hasta que no conoció a una persona, hasta que alguien le cambió la vida, hasta que lo sufrió. Para mí, yo la verdad es que soy enemiga de decir, sufrimos una discapacidad. Yo en lo personal no lo veo así. Creo que el día de hoy estamos respondiendo a esa pregunta que a veces nos hacemos todos. ¿Por qué a mí? Bueno, pues a mí me tocó para generar un cambio en la sociedad, para sensibilizar a mis compañeros diputados federales que con el simple hecho de quererse tomar una foto, te hacen a un lado, te ignoran, te invisibilizan. Yo los quiero invitar a que visiten mi perfil para que ustedes sepan de lo que hablo. Hay un video que yo acabo de subir el día 1 de octubre, aquí está mi asesor, sí, ¿verdad, Jorge? El día 1 de octubre, Jorge Mortera, donde yo intento creo que es la octava vez que pude estar cerca de nuestro presidente o expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca en los 3 años
de mi legislatura pasada, tuve la oportunidad de tomarme una foto con él como mis demás compañeros que lo abrazaban, se acercaban, podían platicar con él. Nunca tuve esa oportunidad y ahorita el 1 de octubre, cuando entregó la banda presidencial, él caminó hacia nosotros. La seguridad del Congreso nos puso en una área estratégica donde podíamos acercarnos a él, mis compañeras con discapacidad motriz y yo también. Y yo quiero que busquen ese video en mi Facebook, aparezco como Mónica Herrera Villavicencio, y van a comprender los que tienen la posibilidad de verlo, de cómo todos se nos avientan, incluso hasta poniendo en riesgo la propia seguridad del presidente Andrés Manuel. Entonces, ese es el claro ejemplo de lo que vivimos siempre en la sociedad, cuando pasan por encima de nosotros, cuando nos ignoran, ¿de qué sirve que votes a favor de una iniciativa que garantiza la accesibilidad si a la hora de tú ser una persona sensible a las necesidades, te pasas por encima de todas las personas con discapacidad y no tienes empatía? Entonces, pues yo considero que sí están funcionando, repito, porque bueno, necesitamos que dentro de la vida política y pública hayamos personas con discapacidad. Una, que sensibilicemos, y dos, que levantemos la voz. Más allá de saber artículos y convenciones y todo lo demás, yo les puedo decir que lo más importante es tratar de convencer a la sociedad de lo importante que es que todos pensemos que esto que vivimos nosotros no es ajeno a nadie de los que nos puedan ver o escuchar o que puedan convivir con nosotros. Y bueno, para finalizar, creo que ya me extendí un poquito, pero es un tema que me apasiona. ¿Algún comentario que abone a la reflexión y que pueda yo, que podamos tomar en cuenta para el proceso electoral que se viene en las próximas fechas? Bueno, las próximas tiempos, ¿verdad? Pues nada, decir a las personas con discapacidad que tenemos que hacer equipo, que no podemos vivir como los que no tienen discapacidad, que hasta entre ellos existen envidias, que tenemos que apoyarnos entre nosotros, que es importante que este tipo de foros los repliquemos. Si somos 3 personas, si somos 10, si somos 100, que todos nos comprometamos a que estos llamados, estas opiniones que el día de hoy podemos dar, bueno, que salgan y que todos los foros que hagamos, que todos los trabajos que hagamos sobre sensibilidad, inclusión, accesibilidad y todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, sí efectivamente lo hagamos nosotros, pero hacia las personas que no tienen discapacidad, para que, bueno, todas esas políticas públicas que estamos aprobando desde el Congreso de la Unión, pues bueno, se lleguen realmente al territorio, a los ayuntamientos, a lo que, vaya, a las acciones, porque no sirve de nada tener diputados federales si, por ejemplo, no tenemos regidores con discapacidad. No tenemos dentro de los ayuntamientos, que es donde la gente tiene mayor contacto. ¿De qué sirve? Tal vez, yo sé que estamos haciendo mucho. Una servidora, mi compañera diputada Catalina Díaz Vilchis, lo que hizo mi compañero Pedro Ortega, ahorita lo que va a hacer mi compañera Kenia Muñiz, pero de nada va a servir si no hay personas con discapacidad en las direcciones de los ayuntamientos, dentro de las oficinas donde las personas con discapacidad tienen más acceso pues a ir a presentarse de manera personal o sus familias. Entonces, yo creo que eso es muy importante y pues bueno, apoyarnos los unos a los otros. Yo, en lo personal, esta elección, para cerrar, quiero decirles que la peleé muchísimo esta candidatura, porque la primera, pues bueno, como lo comenté, entré como una cuota, como alguien que iba a llenar un espacio. Hoy sentía que me la ganaba y la voy a seguir peleando para que este espacio que se abrió, si yo no estoy, si Mónica no está, pueda quedárselo algún otro o alguna otra compañera con discapacidad. Así que los invito a estar más al pendiente de la vida política y pública de nuestro país,
y pues a ejercer nuestro derecho a votar y ser votado. Muchísimas gracias a todos. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Mónica Herrera Villavicencio por su participación, pero desde luego por la importante trayectoria que ha tenido en la vida política pública de nuestro país. Damos ahora el uso de la palabra a la licenciada Fabel Azaret Hernández Meneses, consejera del órgano público local electoral por el estado de Veracruz. 20 minutos para que nos pueda compartir sus comentarios, consejera, en relación a las preguntas planteadas previamente. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Mabel Aceret Hernández Meneses, tengo 37 años, tengo el cabello lacio hasta los hombros y utilizo anteojos. Y actualmente soy consejera electoral en el organismo público local electoral del estado de Veracruz. Es decir, pertenezco a la autoridad electoral local que organiza la elección de gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos. Y bueno, tan pronto me extendieron la invitación, yo estaba encantada de participar porque créanme que es un tema que me parece que es fundamental que lo abordemos en lo electoral. Eh, Tuve la fortuna de presidir la Comisión de Género e Inclusión en 2023, en la que llevamos a cabo la primera consulta que se realizó en Veracruz, dirigida a personas con discapacidad respecto a sus derechos político-electorales. Lanzamos esta consulta desde el OPLE Veracruz con la finalidad de diseñar las acciones afirmativas a implementar para las elecciones de 2024 y 2025, porque Veracruz tiene elecciones de ayuntamientos en 2025. Es uno de los dos únicos estados en el país que va a tener elecciones el próximo año. Bueno, regresándome un poco, créanme que cuando empezamos a abordar el tema, para mí se me reveló un mundo porque no sabía nada acerca de perspectiva de la discapacidad. Entonces, junto con el personal, nos tocó tener acercamientos con otras instituciones para que pues empezáramos a saber pues en qué consiste la discapacidad, ¿no? Que yo creo que eso es signo de algo que es muy común, ¿no? Y ya lo mencionaba la diputada. Hay una falta de cultura, pero también considero que una falta de educación, ¿no? Entre nosotros como mexicanos, mexicanas, para saber en qué consiste, pues, qué es la discapacidad y, pues, cómo se tiene que abordar, ¿no? Y bueno, antes de comenzar a hablarles sobre la organización de la consulta, etcétera, sí quisiera mencionarles algo que me pareció muy importante y que me tiene a mí con pendiente. Me preguntaba desde cuándo tenemos acciones afirmativas. En Veracruz nosotros las primeras acciones afirmativas las lanzamos para personas con discapacidad, las lanzamos en 2021, que es también de los primeros procesos electorales para otros estados. Sin embargo, platicando yo con consejeros de otros estados, me dieron como referencia que el primer asunto donde se estudió el tema de las cuotas para personas con discapacidad fue un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el sub-JDC 1282, 1282 pues, diagonal 2019, promovido por José Alfredo Chavarría Rivera del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Y es a partir de ese estudio que hace la Sala Superior que que las demás autoridades electorales comienzan a prepararse para ver cómo incluir a las candidaturas de personas con discapacidad. Hace poco estaba yo también
buscando mayor información de en qué estados tienen acciones afirmativas para personas con discapacidad y también en cuáles ya es ley, ¿no? Entonces, pues encontré que ya hay varios estados donde es ley. Por ejemplo, en el caso de Veracruz, apenas este año se legisló al respecto para establecer cuotas para personas con discapacidad, tanto en ayuntamientos como en el Congreso local. Cuando el OCLE en 2021 lanzó acciones afirmativas, solamente estaban contempladas las personas con discapacidad para el Congreso local. Sin embargo, a raíz de la consulta que implementamos el año pasado, decidimos también ampliarlas hacia ayuntamientos. Sin embargo, meses después, el Congreso legisló y bueno, la verdad es que cómo quedó en la ley es muy similar a cómo lo teníamos nosotros establecidos en nuestras acciones afirmativas para ayuntamiento que apenas íbamos a aplicar para 2025. Y bueno, regresándome también a esto, les quería comentar en cuáles estados a nivel local, de los que yo he encontrado, ¿no? Hay acciones afirmativas para personas con discapacidad. Está Nayarit, pero solamente contempla a Congreso local. En Hidalgo, sí hay a nivel de ayuntamientos, también en otros estados que hay Jalisco, Ciudad de México, y Chihuahua y Baja California. Si quieren, cuando termine de hacer el compendio, porque esta información la he estado recopilando con consejeros de otros estados, pues se las puedo hacer llegar. Y bien, permítanme. Y bueno, voy a aprovechar esta experiencia que tuvimos en organización de la consulta dirigida a personas con discapacidad para contestar algunas de las preguntas detonadoras que nos hicieron llegar. Fíjense que esta pregunta de cuáles son los obstáculos más comunes que en materia de participación política suelen enfrentar las personas con discapacidad fue una perteneciente al banco de preguntas que nosotros aplicamos en la consulta. Y lo que nos respondían, pues era muy amplio, ¿no? Nos decían, por ejemplo, que muchas veces ni siquiera estaban enterados que tenían derecho a ser postulados, candidateados, ¿no? Esa es una. En otras, arguían también la falta de formación política para un cargo de elección popular. Y otra que me pareció muy importante de las respuestas es que ya también lo mencionaba por aquí la diputada, cuando se habla de esto, creo que falta tener una visión amplia de diseño de acciones afirmativas para que una persona con discapacidad pueda participar en materia político-electoral. Muchas ocasiones, pues requiere también que su cuidador o cuidadora tenga esa facilidad para participar, ¿no? Para apoyarles. Requiere un respaldo, una esfera amplia de respaldo, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos hablar solamente de participación política de personas con discapacidad si, por ejemplo, no viniera aparejado también la discusión que está rezagada en materia de agendas de cuidados, ¿no? Y toda una política pública de atención a personas con discapacidad. Y este tema de falta de políticas públicas para personas con discapacidad también lo notamos desde que estábamos diseñando la consulta, porque, por ejemplo, estábamos pensando dónde localizar a las personas con discapacidad, cómo yo como instituto electoral puedo acercarme y ubicarlas y decirles, mira, quiero que me des tu opinión, tu respuesta respecto a esto que tengo que consultarte, ¿no? Y acudimos con distintas instituciones del estado de Veracruz. Como tal, no existe un padrón de personas con discapacidad, más que lo que pueda encontrarse de este tema de bienestar, ¿no? Pero más allá no tenemos realmente algún consejo estatal o algo que dé una atención, ¿no? Y tenga un padrón para poder saber cómo
ubicarles, ¿no? Tuvimos que acudir, por ejemplo, con el Instituto Veracruzano del Deporte para poder acercarnos a atletas con discapacidad, también con la Secretaría de Educación, y bueno, fueron varios acercamientos, pero justo notar que el Estado ni siquiera tiene un diagnóstico certero ni una atención de primer contacto con las personas con discapacidad. Fue el primer obstáculo que nosotros enfrentamos como autoridad, ¿no? Y pues bueno, en general nos contestaban que sí, uno de los principales obstáculos, además de la accesibilidad, que no solamente la tienen en la esfera electoral, tenía que ver con este desconocimiento en materia de participación política, ¿no? De a qué tienen derecho, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, tampoco sale a votar porque no sabe que hay medidas ya diseñadas en los protocolos de voto para que, por ejemplo, se les pueda acercar una mampara especial, ¿no? Para emitir su voto, o por ejemplo, hay un sello especial para alguna persona que carezca de un miembro, ¿no? Pues que pueda aún así ejercer su voto, etcétera, etcétera. O plantilla braille, por ejemplo, no es tan conocida. Y creo que esto efectivamente incide en que participen con el voto activo, ¿no? Y fíjense que, digo, más allá de platicarles de lo que nosotros estamos viendo, yo también quisiera llegarles con propuestas o cosas que a mí se me han ocurrido al respecto. Si decimos que falta capacitación en materia electoral, pues la respuesta es que se dé. Por ejemplo, en materia de género, que yo creo que es un buen referente a seguir para cuando hablamos de los demás grupos vulnerables. Fue más o menos como por 2015 o 16, si no mal recuerdo, que hubo una reforma para que un porcentaje del financiamiento que reciben los partidos políticos, el 3%, fuera destinado a capacitar y formar liderazgos políticos entre las mujeres, porque el argumento que tenían para no postularlas es el mismo que se utiliza actualmente es que no encuentro personas que tengan el perfil de determinado grupo que quieran participar, ¿no? Pues la respuesta es ve formando cuadros. O sea, creo que tiene que tener ese acercamiento al partido político para ello, y me parecería maravilloso que esta capacitación que ya tiene dirigida a mujeres también lo extienda a los demás grupos, ¿no? Y en particular a personas con discapacidad. Entonces yo creo que sería una exigencia razonable, ¿no? Que se pudiera hacer esto. Otra de las preguntas que también nos hacen es si ¿consideras que las acciones afirmativas implementadas para motivar la participación política de los grupos en situación de vulnerabilidad han tenido un impacto positivo, particularmente en las personas con discapacidad? Yo creo que sí, y bastante. Sin embargo, eh, yo quisiera también hacer una crítica a esto. Créanme que defender las acciones afirmativas en las discusiones que tenemos en el Consejo General con los partidos políticos no ha sido sencillo, no lo es. Pero aun cuando se llegan a implementar, yo sí noto que no son suficientes, porque me parece que la manera en que se hace política aquí implica que, por ejemplo, si llega una persona de un grupo, solamente tienes un voto en un congreso para hacer modificaciones. Es necesario que haya un cabildeo y que haya un convencimiento de las mayorías para lograr reformas significativas. Y eso no se va a lograr con 1, 2, 3, 4, 5 personas que lleguen. Me parece que además de eso, que en sí mismo es muy valioso que existan referentes dentro de la comunidad con discapacidad para seguir su ejemplo y seguir politizándose. A su vez, me parece que tenemos que ir pensando, por ejemplo, qué otras alternativas tiene sociedad civil organizada para continuar incidiendo, para ser escuchada, ¿no? Me parece que es importante también exigir la inclusión dentro de la figura de parlamento abierto y continuar participando y continuar con el litigio estratégico en la materia
electoral. Otra cosa que yo también quisiera añadirles es que tenemos que empezar también a discutir algo que me parece que se ha quedado fuera del tintero. Por ejemplo, ¿qué ajustes razonables son necesarios hacer para que para que una persona con discapacidad pueda hacer campaña si quiere participar por el principio de mayoría relativa? Y también, ¿a cuáles serían los ajustes razonables para que pudiera ejercer el cargo? Aquí me parece que nunca he escuchado en ningún foro discutir quién va a asumir el costo que implica volver accesible el entorno de trabajo donde quiere participar, ¿no? Esas son cosas que me parece que desincentivan a quien pudiera tener el interés de participar, ¿no? Decir, ¿y cómo le voy a hacer en el día a día? Entonces, sí me parece importante que podamos ampliar esta discusión a ello. Bueno, sobre la pregunta de si existen registros documentales que permitan conocer la experiencia vivida por las personas con discapacidad en los procesos electorales en el contexto de las acciones afirmativas, particularmente al interior de los partidos políticos, fíjense que hasta donde yo sé, no, pero seguro que sería interesantísimo. Yo creo que, yo siempre he pensado que ha de ser muy interesante y muy enriquecedor recoger las anécdotas, las vivencias de las personas que son candidatas. Y también, por supuesto, quienes llegan a ser electas, pero también es importante que una vez que una persona se interesa por participar políticamente, aunque no llegue a ser electa, no se le debe de perder la pista porque ella es una persona que tuvo una formación y que ya tiene un interés político, ¿no? Entonces, esto es gradual, ¿no? Precisamente esto me permite añadir algo que quiero que no se me vaya porque ya casi se me acaba el tiempo de mi participación, es que yo felicito bastante las iniciativas que tienen de litigio estratégico desde sociedad civil, y yo les sugiero que le apuesten a lo local, porque es donde existen más cargos públicos, pero también donde normalmente empieza una carrera política, ¿no? En una regiduría, luego presidencia municipal o después un congreso local, y después así se va evolucionando para ámbito federal comúnmente, ¿no? No es tan fácil que nunca hayas estado involucrado en algo político y después te candidateen para ámbito federal, ¿no? No digo que no se pueda llegar a dar, pero requiere que tengas una trayectoria tal vez en activismo o en otro ámbito que te permita ser conocido. Por eso les comento que me parece que lo local es bien importante que no se deje de vista. Y si me permiten la sugerencia, se pueden dirigir consultas a los organismos públicos, a los consejos generales de cada organismo público, de cada entidad, para solicitarles pues mayor inclusión en las acciones afirmativas que tengan, exigirles una evaluación de cómo funcionó y también preguntarles qué mejoras tienes a partir de esta evaluación que ya hiciste, ¿no? Para el siguiente proceso electoral, ¿no? ¿Cómo me puedes incluir también para conformar a la propia autoridad electoral? Si, por ejemplo, tal vez no quiero participar como candidato o candidata, tal vez quisiera yo fungir como autoridad electoral, yo quisiera ser consejero o consejera en un consejo municipal o distrital. Háblame tú de cómo te estás abriendo hacia las personas con discapacidad. Y se los comento porque también algo así pasó aquí en Veracruz. Recibimos una consulta por parte de una persona con discapacidad para preguntar de qué manera nosotros teníamos cuotas al interior del organismo. Y bueno, 2024 fue el primer proceso en el que tuvimos ya cuotas para diversos grupos. Entonces, es la sugerencia que les puedo decir. Todo comienza a través de una petición ciudadana y créanme que las autoridades electorales somos de las más abiertas a analizarlo. Y bueno, si en el peor de los casos recibieran respuestas que no les satisfacen, pues siempre queda la vía de la impugnación, que es bastante rápida de resolverse por materia electoral.
después me voy a ir rápido porque todavía faltan algunas preguntas. Dice, si tuvo conocimiento de suplantaciones, instrumentalización o acuerdos que amenazan la participación política. Fíjense que este tema de suplantación de identidad, usurpación de lugares, no es exclusivo de este grupo, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, con LGBT y otros. Y yo creo que es un gran talón de Aquiles que tienen las acciones afirmativas. Pero bueno, en Veracruz la manera en que lo abordamos fue que hasta aquí no encontramos ningún caso así, pero sí tuvimos un cambio con respecto a la reglamentación sobre cómo valorábamos la situación de discapacidad. Antes, por ejemplo, en 2021 llegamos a admitir certificados privados y a partir de la consulta que implementamos se cambió a que solamente se aceptaran certificados o constancias de instituciones públicas, donde además no solamente se indicara si hay un trastorno o no, porque nosotros como autoridad electoral no podemos saber si es discapacitante. Debía de venir también señalado si eso da lugar a discapacidad, ¿no? Y también añadimos, aceptamos el certificado de discapacidad, el electrónico. Y bueno, ahorita que nos tocó implementar esta nueva reglamentación en 2024, no nos encontramos caso aquí. Y bueno, pues ya para cerrar, como reflexión, les quiero invitar a que sepan que a partir de 2024 se volvió obligatorio, nos vinculó el Instituto Nacional Electoral a los institutos locales, a implementar plataformas llamadas Conóceles para que la ciudadanía conociera las propuestas y los perfiles de las personas candidatas. Esto es algo que no se había hecho antes, había esfuerzos divididos, dispersos entre cada entidad, no todas tenían esta plataforma, pero justamente en estas plataformas de Conóceles es donde se indica y se hace público y notorio qué personas pertenecen a qué grupo vulnerable, si pertenecen a una acción afirmativa o no. Y eso creo que les sirve mucho a la sociedad civil que esté vigilante para poder acusar casos de usurpación. Pues de mi parte sería todo y espero no haber rebasado mucho. Gracias. Muchísimas gracias, consejera Mabel Hernández Meneses, por su participación y desde luego por los importantes comentarios que nos ha aportado esta mañana, pero también por las acciones que ustedes han estado implementando como prácticas de políticas inclusivas desde el Instituto Electoral del Estado de Veracruz, que le toca representar. Damos ahora la participación a la doctora Nora Mariana Ron Zúñiga, candidata en el proceso electoral 2024. Si es tan amable, doctora, de hacer uso de la palabra y poder hacernos sus comentarios en un tiempo de 20 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Tan solo que mi participación en lugar de 20 la voy a tener que hacer express en menos de la mitad, porque como tengo un bebé de 1 año, solamente me lo iban a cuidar de 11 a 12 y a las 12 se me acaba la niñera, entonces se me va a ir. Y tenerlo aquí, la verdad, es un show, no me va a dejar. Entonces voy a tratar de ser muy express. En efecto, en esta y en la pasada elección fui de candidata de RP. En los dos fui en la número 9. Entonces, definitivamente son posiciones que no apoyan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos que es imposible que una persona llegue estando más allá del número 5. Es bastante difícil. Algo de lo que sí es importante mencionar es que el Instituto Electoral de Jalisco sí nos dejó muchísimo a deber. En verdad, bastante en las acciones afirmativas, porque hizo una consulta, estuvo por todo el estado y al final terminó siendo una vil simulación, porque todo lo que nosotros dijimos lo agarraron y lo tiraron a la basura, hicieron lo que quisieron a final de cuentas y eso se pasó al Congreso
Y en el Congreso, aun cuando existe el tema de que se tienen que hacer consultas y también hizo consultas, la volvieron a agarrar y la volvieron a tirar. Entonces, terminaron siendo acciones afirmativas muy al modo de conveniencia de ellos, lo cual pues no nos impactó genuinamente. Ese por una parte. Y dos, que aun cuando teníamos a dos consejeras de nuestro lado, pues como son minoría, pues al final de cuentas no prosperó el tema. Entonces, aun cuando aquí en Jalisco sí existen diputaciones, digamos, en lo local, sí se necesita enfocar un poco más para que en verdad haya un impacto. Es decir, hace 2 elecciones atrás favorecieron de una manera que no entendemos aún a los jóvenes, porque ellos se sienten muy vulnerados y la verdad desconozco por qué su vulneración, pero ellos sí es obligatorio que los pongan entre el 1, el 2 y el 3 de RP. Entonces, ellos sí o sí entran, pero las personas con discapacidad no nos pueden favorecer con un espacio específico porque, pues no, simplemente no se les antoja y nos meten al igual de entre el 1 y el 10. Eso por una parte. También en esta vez sí dieron regidurías y por más que apelamos de que tenía que haber un regidor en cada municipio porque hay discapacidad en cada uno de los municipios, fue imposible, en verdad, imposible que llegáramos a ese acuerdo. Y lo único que llegaron al acuerdo es que como el 16% de la población en Jalisco tiene discapacidad, solo el 16% de los municipios pusieron a una persona con discapacidad. Entonces imagínense, si son 125 municipios, con el 16%, pues solamente eran 18. Entonces tampoco no fue muy significativa la cuestión. Después volvimos a apelar y dijimos, bueno, que por lo menos sea un regidor en cada municipio de zona metropolitana. Fue lo mismo, no se pudo, fue imposible. Solamente nos dieron uno. Entonces, a final de cuentas, creo que esto no estira y afloja. Y ya focalizándome más en la cuestión, por ejemplo, de los obstáculos, pues creo que ya lo han dicho y se lo vuelve a repetir en la cultura. Esa por una parte. La segunda es que he notado, por ejemplo, tanto en estas reuniones que hemos tenido y en todos los demás espacios que he visto que son candidatos, la mayoría, el 90% casi me animo a decir que son personas con discapacidad motriz. Es prácticamente nulo ver a personas sordas y con discapacidad auditiva. Entonces, considero que todavía existe como cierta, por decirlo de una manera no meramente correcta, pero digamos que la discapacidad que es la menos peor vista por las personas sin discapacidad, creo que es la motriz. No sé, digo, tal vez no es la manera correcta de expresarme, pero como que es la que le tienen un poquito de más de confianza porque tiene todas sus capacidades que en teoría servirían para, pues para desempeñar sus trabajos, ¿no? Entonces me ha tocado prácticamente no ver a nadie, ni ciego, ni de baja visión, ni tampoco con discapacidad auditiva, en lo que cual sí es un foco de alerta. En lo personal sí lo pondría como foco de alerta. También les comento que en este año me doctoré en ciencias políticas y mi tesis de investigación fue diferenciar el derecho a ser votado y el derecho a ocupar cargos de representación, porque es diferente la dinámica. Entonces me di a la tarea, igual que la consejera, de investigar todas las acciones afirmativas que hubo todo en el país, pero en la elección pasada. Y también entrevisté a personas que habían sido candidatas. Y esto sí es una alerta directamente para las personas con discapacidad porque termina siendo un obstáculo. Solamente encontré a 10 personas que fueron candidatas a la elección pasada, o antepasada, ya sería más bien, ¿no? Entonces, me daba, pues, curiosidad conocerlas, cuáles habían sido sus obstáculos y barreras.
pero desde el momento en que yo les decía, bueno, fuiste diputado federal o local, no sabían. ¿Ibas de mayoría o de representación? No sabían. Si iban de mayoría, ¿de qué distrito? No sabían. Si eran de RP, ¿en qué número ibas? Lo desconocían. Si iban de regidores también, ¿en qué número iban? No lo sabían. Entonces, a final de cuentas, digo, pues, ¿qué nos está pasando? No nos estamos preparando verdaderamente o están poniendo a personas la primera que encuentren o qué es lo que está pasando en realidad también con las personas con discapacidad que no nos estamos involucrando al 100. Y con mucho gusto también si les sirve la tesis que realicé para que la sumen a este proceso de investigación, cuenten con ella. Pero sí, considero que una de las principales barreras que tenemos las personas con discapacidad somos nosotras mismas en la cuestión de que no nos involucramos de lleno, no nos capacitamos, no nos damos la tarea a conocer cómo es una estructura política, qué se necesita, qué no se necesita, cómo hacer las cosas. Eso creo que nos está faltando bastante en la materia. Por otra parte, también la parte económica. Seamos realistas, para todo se necesita dinero. Una campaña no es nada barata y se necesita recurso. Entonces, si las personas con discapacidad no tenemos un empleo estable, pues a final de cuentas resulta muy complicado que tú le metas dinero a una campaña, pues sin ningún tipo de certeza hacia dónde vas a ir. Creo que esa es otra parte fundamental y esa es una parte que los partidos, por supuesto, que pueden hacer partidas, porque a final de cuentas, en el partido político en el que yo estoy, sí hay partidas específicas, pero solamente para jóvenes y para mujeres. Entonces se necesita implementar en cada instituto que haya pues una bolsa económica para capacitarnos nosotros mismos, dar a conocer qué es lo que hacemos, qué no hacemos, cómo podemos incidir directamente en la sociedad. Esa por una parte. También la parte de la simulación, claro que aquí en Jalisco se dio al por mayor. Y es una cosa exagerada cómo la gente primero rechaza la discapacidad y ahorita la abraza y se siente con esa bandera de discapacidad. Híjole, ha sido verdaderamente doloroso ver cómo se asumen como personas con discapacidad y acabando en 3 años, casualmente ya no la van a tener. Entonces sí creo que se tiene que hacer un proceso de verificación a fondo, porque sí ha sido la simulación aquí el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, pues, me hubiese gustado participar más con Mariana, ustedes. Mande. no sé si, como yo sé que te tienes que ir, nos ayudas a cerrar con el ejemplo de lo que está pasando con la diputada ahorita. ¿Te gustaría contarnos eso y cerrar? Sí, creo que sí. Incluso con ese tema de la simulación, aquí en Jalisco se implementó antes que pasara todo esto, una mesa de diálogo entre todos los candidatos que teníamos discapacidad, lo cual ya se quedó fijo porque es importante que la sociedad nos conozca y cuáles van a ser nuestras aptitud que vamos a tener una vez en el Congreso, ¿no? Y otra vez, todas éramos mujeres y yo era la única ciega y todas tenían discapacidad motriz. Bueno, en fin, pasó eso. Y resulta que la más cercana que estaba iba en la posición 3 y era la de Morena. De ahí en fuera iban en el 5, en el 6, en el 7 y en el 9. Entonces, obviamente, la que llegó fue la posición 3, que fue la de Morena. Pero resulta que esta persona no tiene discapacidad. Ella se dice que está enferma y digo se dice porque pues no me consta tampoco, ¿verdad? Pero no tiene discapacidad. Incluso hubo una entrevista que acaba de hacer hace como unos 15 días
en donde ella dice que sus más grandes barreras es que se le cae el cabello, se le reseca la piel, que no puede usar tacones, que no puede usar mangas, blusas sin mangas y que a ella le encantaba y que ya no las puede usar. Y yo digo, ¿what? ¿En verdad esas son tus barreras? Y que la enfermedad que tiene muy posiblemente en el futuro le tenga que usar una silla de ruedas, pero posiblemente, pero como ella es tan dedicada y tan perfeccionista en sus cosas, pues que no. Entonces, a final de cuentas, ahorita se acaba de generar una impugnación y le acaban de retirar su candidatura. Pero aquí lo que está en juego es qué va a pasar con ese espacio. Porque el tribunal dijo que ese espacio se lo pasaran a la siguiente mujer, porque tiene que ser mujer, de un grupo que fue Acción Afirmativa, a cual le correspondía a la diversidad. Entonces, pues obviamente dices, ¿cómo que la diversidad? Porque andan combinando el atún con el betún. Cada grupo tiene que respetarse en lo individual. Entonces, ahorita ese proceso se está llevando en el tribunal y pues esperemos que favorezca a las personas con discapacidad, porque definitivamente esta señora no tiene discapacidad, pero ellas se están parando porque la vez pasada fue diputada federal, también se la intentaron impugnar, ella la ganó, pero pues en lo personal digo, no porque haya robado 100 veces y en la 101 te cachen, pues no significa que las otras se invaliden. A final de cuentas, el robo es el robo, ¿no? Pero bueno, eso se está peleando ahorita y no sé si gustes continuar, Richard, porque ya me tengo que ir. Tú que estás enterado del tema. No, muchas gracias, Mariana, por tu participación, amiga guerrera de luchas. Sí, Sí, una Gerardo. disculpa, pero si ahorita ya el chamaco anda ya dando guerra. Ok, pues agradecemos la participación de la autora Mariana Ron. Desde luego, por su importante lucha en la permanencia de la política pública del Estado de Jalisco. No menos importante el hecho de invitarnos a reflexionar en las cuestiones que siguen siendo una desventaja para la participación política de las personas con discapacidad por los múltiples factores que esto representa. Para poder ir ya entrando a la recta final de esta mesa de diálogo, vamos a invitar al licenciado Germán Emanuel Bautista Hernández a que nos pueda compartir las conclusiones de lo que hemos escuchado esta mañana. Adelante, por favor, licenciado. Claro que sí, maestro. Muchísimas buenas a todas y a todos. Bien, como ya lo hemos visto en anteriores ejercicios, hay algunas coincidencias, pero siempre aportan algo nuevo cada una de las participaciones que han tenido las personas que nos acompañan. Hay algunas situaciones que me gustaría destacar, algunas que pudieran ser redundantes, otras que son, que aportan novedosamente a este ejercicio. Particularmente, la diputada Mónica se basó en la discriminación, el sentido de compasión o la percepción de compasión, el menosprecio que tienen hacia las personas con discapacidad, tanto cuando son candidatas como cuando están ya ejerciendo el cargo que corresponde. Señala también que a pesar de los años de activismo, pues bueno, no pudo llegar hasta que sucedieron las acciones afirmativas, por lo que las considera positivas. Sin embargo, tuvo y tiene que permanentemente estarse ganando la confianza de las personas, tiene que estar demostrando como persona con discapacidad, ¿no? Y bueno, en relación a lo que tiene que ver con los datos, señala que no hay datos en relación a cómo se han registrado las acciones afirmativas para personas con discapacidad, aunque sí señala que hay un estudio, este estudio que ya conocemos, que realizó el Instituto Nacional Electoral junto con el Colmex, y en cuanto a los recursos,
pues bueno, nos dice que se requieren recursos humanos, lo que coincide con lo que señala la consejera. Se requieren recursos para ejercer, bueno, para realizar la candidatura, así como también para ejercer el cargo. Eso es lo que la consejera también destaca, la consejera Mabel, en el sentido de que hay que destinar un presupuesto para, aquí detecto dos cosas y también tiene que ver con lo que menciona Mariana, ya lo estoy ligando. Primero, para formar cuadros de participación y liderazgo político entre las personas con discapacidad, es decir, formación política para que las personas con discapacidad participen, pero también recursos para garantizar accesibilidad en el ejercicio de las candidaturas y en el ejercicio del cargo, así como también ajustes razonables. Debe haber una bolsa especial para que las candidatas y candidatos con discapacidad cuenten con la posibilidad de recibir ajustes razonables, una bolsa para ajustes razonables. En eso ha insistido la relatora sobre los derechos de las personas con discapacidad y bueno, ni en el gobierno, ni bueno, en los partidos políticos se ha destinado una partida para proveer ajustes razonables. En cuanto al tema de la instrumentalización, pues se señala y señalan nuestras participantes que las ha habido. En Veracruz, bueno, ya no se tienen registros porque fortalecieron las medidas para evitar la instrumentalización o la suplantación de personas con discapacidad, pero sí hay una fuerte tendencia a que haya candidatos y candidatas y candidatos sin discapacidad que se asumen como personas con discapacidad y que llegan al cargo, pero dice la diputada Mónica, no defienden la causa. A mí me parece, esto ya es cosecha mía, a mí me parece que en ese sentido debiera haber sanciones para quienes suplantan a las personas con discapacidad y sanciones muy fuertes, quizá que les cueste el cargo, por ejemplo, y adicional a ello, que existan también sanciones para quienes son diputadas o diputados que se asumieron como personas con discapacidad y no están legislando a favor de las personas con discapacidad, ni siquiera hacen consultas o se acercan a las diputadas y diputados con discapacidad, bueno, ya quedaron, por lo menos legislen, ¿no? Entonces debería también existir algún tipo de sanción o de llamada de atención a estas personas que suplantan. Mariana nos comenta que en cuanto a las y los jóvenes, pues bueno, es obligatorio. Ella dice que no comprende por qué una persona joven puede ser más vulnerable que una persona con discapacidad, por ejemplo, y que en ese sentido las medidas legales pues sí aseguran que estén dentro de los primeros lugares, entre el 1 y el 3, por ejemplo. Y esto debería suceder también si postulan personas con discapacidad jóvenes o, por ejemplo, personas con discapacidad para que tengan lugares garantizados. Dice que ella participó en el lugar 9 y bueno, definitivamente habría sido muy complicado que llegara, ¿no? Nos invita la diputada Mónica a concientizar, a levantar la voz, pues para que exista mayor conciencia sobre las personas con discapacidad. La consejera apuesta mucho al litigio estratégico, a la movilización e incidencia social, en algunos casos a que las acciones afirmativas ya no sean solo por acuerdo, sino que queden en ley, como ya ha sucedido, y que ocurra pues a distintos niveles, ¿no? En ley que se garantice el acceso no solo al Congreso, como ha pasado en algunos estados, sino también a los ayuntamientos y a otros órdenes de gobierno. Nos aconseja empezar por lo local para quienes deseamos, como personas con discapacidad, hacer carrera política. Nos aconseja empezar con una regiduría, posteriormente algún otro cargo, hasta llegar a la federación. Y vuelvo a insistir en esta parte de que hace falta mucha preparación entre las personas con discapacidad, lo señala la consejera en cuanto a participación política, y Mariana lo refuerza porque dice, bueno, es que no sabían ni si eran de representación proporcional, si eran, en qué lugar estaban postulados, por qué partido a veces, ¿no? Entonces, ahí sí, dice Mariana, hace falta un mayor involucramiento de lleno de las propias personas con discapacidad. Yo averiguaría cuáles son las causas de que las personas con discapacidad no nos involucremos en la participación en la vida política y pública de nuestro país. Quizá tenga que ver por esta falta de costumbre de ser tomados en cuenta como personas, como candidatas y candidatos, ¿no? Entonces, hay que averiguar las causas. También la consejera habla de la falta de datos, la ausencia de datos, la falta de accesibilidad y
pues habla de que existan reformas significativas que se hagan llegar a los congresos, además de invitar en el marco del derecho de petición, pues a las y los ciudadanos a que pregunten a los organismos públicos locales. Pone un ejemplo de una persona que preguntó por acciones afirmativas al interior de los OPLES y pues bueno, en este 2024 ya se están ganando estas acciones para que las personas con discapacidad puedan quedar en los organismos, ¿no? Y pues bueno, nos habló también de la plataforma Conóceles, que es una plataforma, una buena iniciativa para que conozcas a las candidatas y candidatos con discapacidad. Además, también Mariana nos comentó de unas mesas que se realizaron, nos comenta de estas mesas en donde las candidatas y candidatos con discapacidad se pusieron de acuerdo, lo cual es muy positivo, y nos comenta que hay personas con discapacidad más incluibles que otras. Muy lamentablemente, para las personas sordas, para las personas ciegas, las oportunidades se ven menoscabadas en relación a las oportunidades que tienen las personas con discapacidad motriz. Dice ella, quizá por la confianza que hay en que tienen, lo pongo entre comillas, que tienen todas sus capacidades, ¿no? Aquí, pues bueno, por eso es importante el tema de la presupuestación de los ajustes, de la asistencia personal, entre muchas otras cosas de las que ni los partidos ni totalmente los organismos públicos locales pues son conscientes, ¿no? Entonces es importante enfatizar en esta parte. Nos comenta Mariana que en Jalisco, pues bueno, las consultas se hicieron como quisieron y también que fueron básicamente acciones afirmativas de papel, acciones afirmativas a modo. En fin, que hay que aumentar la cultura sobre el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y que las cuotas no se llenen solo por llenarlas, que haya una verdadera formación política para las personas con discapacidad y que nos involucremos como cualquier otra persona lo haría. Las campañas son costosas, nos dice, y estos sobrecostos, esto es mío, estos sobrecostos se agravan, o estos costos se agravan por los sobrecostos que tenemos por motivos de discapacidad. Bien, pues es cuanto en relación a las conclusiones. No sé si alguien más pudo haber captado alguna otra cosa, pero es lo más relevante. Muchísimas gracias y qué buen ejercicio tuvimos el día de hoy. Agradecemos desde luego la participación del licenciado Germán Bautista Hernández. Creo que nos ayudó a retroalimentar las importantes participaciones de las personas que hoy nos acompañaron. De esta manera, Sí, Gerardo. Yo. perdón, hay una participación, perdón. Adelante, adelante, licenciado Ricardo. Muchas gracias. Solamente para agradecer también a todas y a todos quienes nos estuvieron acompañando. Dejar también este último comentario como invitación para que nos acompañen la próxima semana con consejeras y magistradas, así como candidatas del estado de Chiapas. Muchas gracias, Pablo, que nos ayudará a moderar. Y recordarles a todas y a todos que es un trabajo conjunto de la red y de Bastón Blanco en el estado de Jalisco. Es un trabajo ya con larga trayectoria. Muchas gracias a la consejera. De nuevo, Ricardo Ortiz, si me permite contactarle ahora sí en el transcurso de la semana para poder hacer algunas alianzas y sobre todo pues que nos hacen falta muchas aliadas y aliados. También tenemos conocimiento de esos recursos que se promovieron en el estado de Veracruz, que también fue autoría de esta red, y pues saber que acá hay personas con discapacidad preparadas también desde varias disciplinas, que nos gusta mucho el trabajo electoral, el trabajo activismo y sobre todo el trabajo profesional de los derechos humanos, para ver si pudiéramos tener alguna mancuerna, así como a las y los integrantes de la red. Recordarles que este no es una dinámica de autoconsumo, así es que pedirles y de favor en adelante, por segunda ocasión, si pueden estar encendiendo sus camaritas. Creo que en las redes sociales y en la investigación que se va a hacer es muy importante que sí nos estén viendo quiénes somos. Sabemos que a veces entre ciegas y ciegos, pues es algo normal estar sin camaritas, pero esta es una dinámica para toda la sociedad y
pues yo creo que mucha gente en el país también quiere saber quiénes estamos haciendo estas cosas. Muchas gracias, Gerardo, y seguimos adelante. Perdóname, Ricardo. Dos cosas. En lo personal, tengo una complicación con mi cámara, por eso no la encendí, pero trato de mantenerla encendida y sí, invitar a las compañeras y compañeros a que enciendan sus cámaras. La segunda cosa es que aquí se ha hablado mucho de la suplantación o de que no lleguen personas que no sean personas con discapacidad. En ese sentido, decirles que en 15 días tenemos proyectado exponer la norma oficial mexicana 039 que tiene que ver sobre la atención en la salud a personas con discapacidad o para identificación de discapacidad, que tiene en cuenta la deficiencia, la funcionalidad y la participación de la persona. Es una evaluación que te determina cuáles son las barreras que enfrentan y al final arroja pues esta certificación de que eres persona con discapacidad debido a las barreras que enfrentas. Entonces, se va a exponer justo porque lo consideramos relevante a los fines de estas investigaciones y creemos que a partir de esta evaluación, que es bastante completa, bastante profunda, pues vamos también a evitar la suplantación o la sustitución para quienes pretenden ostentarse como personas con discapacidad. Entonces, bueno, esto habrá dentro de 15 días, el 26 de octubre, para que también estén atentas y atentos. Ok, pues reiteramos el agradecimiento. De esta forma concluimos la mesa de diálogo de este día, deseándoles a todas y a todos un excelente día. Muchas gracias, Ricardo, Germán, Gracias, hasta luego. a la red. Felicidades.